Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Gemma Díaz y Marian Samino. La editorial Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, de la Conferencia Episcopal, acaba de publicar el libro Informes sobre la Esperanza. Se trata de un diálogo o entrevista entre su director, el sacerdote Carlos Granados, y el cardenal alemán Gerhard Müller, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. El libro ha salido hace unos días en español y pronto estará disponible también en italiano, inglés, francés y alemán. El título del libro calca el del libro entrevista que el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, publicó en 1985 y que tuvo un inmenso eco en todo el mundo, Informes sobre la Fe. Las respuestas del cardenal Müller son interesantes reflexiones de gran calado teológico, con alusiones a papas como Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, a teólogos como San Hilario, Santo Tomás o Henry de Lubac, pero también a personajes de la cultura tales como Nietzsche, Dostoyevsky o Chesterton, y todo ello con un estilo directo y un lenguaje asequible. El libro comienza tratando el tema del matrimonio y de la imposibilidad de que los divorciados vueltos a casar puedan acceder a la comunión. Los otros capítulos plantean las siguientes preguntas: ¿qué podemos esperar de Cristo? ¿Qué podemos esperar de la Iglesia? ¿Y qué podemos esperar de la sociedad? Las tres sirven para expresar las preocupaciones, los gozos y las esperanzas del hombre contemporáneo y buscar respuestas en el magisterio de la Iglesia, según explica Granados en el prólogo, sobre temas como el celibato sacerdotal, la homosexualidad y las ideologías que quieren anular la religión. Si el Informe sobre la Fe, 1985, la larga entrevista concedida por Ratzinger a Vittorio Messori, era un diagnóstico sobre la situación eclesial, proponiendo vías de solución, el Informe sobre la Esperanza pone en el centro ahora un tema nuevo, ya que vivimos hoy una gran crisis de esperanza, la respuesta en el Evangelio. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Pakistán. Talibanes matan al menos a 72 cristianos en plena celebración de la Pascua. Siria. El ejército sirio recupera la histórica Palmira. Polonia. Abandonan a su suerte a un bebé que sobrevivió al aborto. Francia. Próxima canonización de la Beata Isabel de la Trinidad. La ONU acogerá el segundo congreso Todos somos nazarenos, sobre cristianos perseguidos. Pasaremos después a las noticias nacionales. La Iglesia de la Cienciología emite anuncios en televisión locales de Madrid. Hazteoír.org reclama la libertad de expresión de los obispos de Getafe y de Alcalá de Henares. Jornada por la vida en España. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El cardenal Müller recuerda que la Iglesia ha dicho siempre: esto es verdadero, esto es falso. El Papa en Vigilia Pascual. Abramos el sepulcro de la esperanza y resucitemos con Cristo. Benedicto XVI sobre Madre Angélica. Es un don morir en Pascua. Y por último comentaremos la audiencia general del Papa Francisco. Un atentado suicida ha causado al menos 72 muertos, muchos de ellos niños, y más de 340 heridos en un parque de Lahore, Pakistán, en el que cientos de familias cristianas celebraban la Pascua este domingo. El ataque suicida con bombas se produjo hacia las 7 de la tarde del domingo de Resurrección, las 15 horas en España, en el aparcamiento del parque de Gulsan e Ibak, en una hora en la que estaba lleno de familias cristianas en su inmensa mayoría, celebrando la resurrección y el final de la Semana Santa. La policía de Pakistán ha detenido este lunes a 15 personas por su presunta relación con el atentado. Según las informaciones facilitadas por la cadena de televisión pakistaní GOTV, entre los detenidos figuran 3 hermanos del terrorista suicida, identificado como Yusuf Farid, residente en la localidad de Muzaffargarh. Unidades de la policía y del ejército han asegurado el lugar del atentado, mientras docenas de ambulancias realizan constantes desplazamientos entre el parque y los hospitales para llevar a los heridos. El superintendente del hospital Jinnah, el doctor Ashraf, dijo a la misma agencia de noticias que el número de heridos supera los 340 y que hace falta donantes de sangre para poder salvar la vida a los más graves. Testigos presenciales han informado de escenas de pesadilla tras la explosión, que ha sido reivindicada por la insurgencia talibán. Duro revés para los terroristas del Estado Islámico. El ejército sirio, apoyado por Rusia, ha logrado la recuperación de la histórica ciudad de Palmira que estaba en manos del ISIS desde 2015. El mando del ejército sirio ha confirmado a través de un comunicado que ha reconquistado la ciudad de Palmira
en lo que significa el principio del fin de Estado Islámico, según un comunicado publicado en la televisión oficial siria. Al mismo tiempo, y en la agencia oficial de noticias siria, SANA, el ejército también ha informado de que los ingenieros militares ya han peinado la ciudad por completo y desactivado todas las bombas colocadas por el Estado Islámico. El ejército, en su comunicado oficial televisado, declara que la toma de Palmira es un ejemplo más de que solo las fuerzas sirias y sus aliados, paramilitares Hezbolá, Irán y Rusia, son los únicos capaces de derrotar al terrorismo en Siria. Finalmente, el ejército sirio insiste en que proseguirá su campaña contra el Estado Islámico, el Frente al-Nusra, afín a Al-Qaeda, y a otros grupos terroristas, usando la denominación que el gobierno de Damasco aplica a todos los grupos armados en su contra, rebeldes incluidos. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Samkhani, ha felicitado al presidente sirio Bashar al-Assad por la victoria de las fuerzas del régimen que ha permitido recuperar el control de la ciudad de Palmira. La determinación de la nación siria, del gobierno y del ejército para eliminar a terroristas y grupos takfiris de los territorios ocupados es algo de lo que tienen que estar orgullosos, ha afirmado Samkhani. En su opinión, el gobierno sirio y las fuerzas armadas continuarán dando pleno apoyo a Siria y al eje de resistencia, ha explicado. El gobierno iraní utiliza el término eje de resistencia para referirse a la alianza de países regionales contrarios a Israel y habla de takfiris para definir a los islamistas radicales suníes. La industria del aborto no quiere admitir que los bebés pueden sobrevivir al aborto. Lo llaman mito y actúan como si no sucediese, pero sucede. Y lo que pasa cuando un bebé sobrevive a un aborto es escalofriante. A menudo los bebés son abandonados en la mesa para que mueran, sin compasión o comodidad, de frío y de dolor. Esto es exactamente lo que ocurrió en Polonia cuando un niño con síndrome de Down fue víctima de un aborto incompleto y se le dejó para que agonizase y muriese. El bebé estuvo llorando durante 1 hora hasta que falleció, tal y como recoge Live Action News. El personal médico del hospital de Varsovia, Polonia, dejó morir al niño después de practicar fallidamente un aborto, tal y como afirman médicos locales que detallaban la horrible escena. El bebé nació el 7 de marzo de 2016 tras 34 semanas de embarazo después de un aborto fallido. El niño gritó y lloró durante 1 hora antes de morir, según un testigo que habló con la cadena República Televisión. Los médicos no trataron de ayudar al bebé en ningún momento, afirma el testigo. La portavoz del hospital, Dakota Jalowska, explicó que un paciente al final de la semana 23 de su embarazo llegó al hospital y que las pruebas médicas que se le hicieron sugerían que el bebé tenía síndrome de Down. El hospital afirma que todo lo transcurrido a partir de entonces fue de acuerdo a la ley y a los procedimientos médicos vigentes, y que se respetó la dignidad del paciente y la dignidad del feto. En Polonia el aborto es ilegal salvo en 3 supuestos. Un supuesto, peligro para la vida de la madre, en caso de violación durante el primer trimestre, o si el bebé tiene una discapacidad severa e irreversible o una enfermedad incurable y mortal. En la tercera opción, el aborto es legal hasta bien avanzada la gestación. Sin embargo, este nivel de embarazo avanzado no se define con exactitud, por lo que abortos tardíos pueden suceder siempre y cuando se considere que el bebé sea discapacitado. La ley discrimina a los fetos que cometen el delito de ser discapacitados. Francia se prepara ya para la canonización de una de las religiosas con más devoción en el país, fruto de su profunda espiritualidad y dedicación a los demás. Se trata de la beata Isabel de la Trinidad, una joven monja carmelita conocida por haber escrito la oración a la Santísima Trinidad. Isabel de la Trinidad nació en Francia en 1880 y murió en 1906 a causa de la enfermedad de Addison, tan solo 5 años después de haber entrado al Carmelo de Dijon, ubicado en el este del país. Fue declarada beata por San Juan Pablo II en 1984. La Congregación para las Causas de los Santos aprobó el pasado 3 de marzo el segundo milagro que permitirá la canonización de la beata Isabel. Se trata de la curación milagrosa de Mary Paul Stevens, una belga que sufría del síndrome Sjögren. Sor Claire Marie, superiora del Carmelo de Dijon, recordó que la hasta ahora beata fue llamada por el Señor a los 13 años al Carmelo para orar y llevar a la humanidad hacia Dios. Dio todo por amor a Cristo y su vida se convirtió en alabanza de la gloria de Dios. Ella siempre estaba alegre en la comunidad, dijo. Por su parte, el padre Bernard Cart, párroco de la iglesia de Saint Michel de Dijon, donde reposan los restos de la beata, asegura que es una buena noticia para la iglesia y el mundo. Canonizar a un santo es poner un modelo para la iglesia y el mundo. Significa que esta persona es un ejemplo, que puede ser imitado en su vida,
que sus enseñanzas son fiables. Es un hermano mayor, hermana grande que la Iglesia ofrece para ayudarnos a encontrar a Cristo, para dar la bienvenida a nuestras vidas, la buena nueva del Evangelio, dijo el sacerdote. La plataforma máslibres.org, en defensa de la libertad religiosa, ha escogido la sede de Naciones Unidas en Nueva York para celebrar los próximos 29 y 30 de abril el segundo congreso Todos somos nazarenos sobre cristianos perseguidos. Así lo ha anunciado el portavoz de máslibres.org, Miguel Vidal, que ha asegurado que participarán en el congreso víctimas directas de la persecución yihadista, obispos de diócesis devastadas por el terrorismo fundamentalista, miembros del Parlamento Europeo y expertos en libertad religiosa. En concreto, está prevista la presencia de la familia de la cristiana Asia Bibi, condenada a muerte por blasfemia, el padre Douglas Al-Basi, secuestrado durante 9 días por el Estado Islámico, el padre Rodrigo Miranda, misionero en Siria, el obispo de Kafanchan, Nigeria, Monseñor Joseph Danlami Bagobiri, los padres de Kayla Mueller, una joven cooperante asesinada por el ISIS, Sami Sleman, un yazidi secuestrado también por el Estado Islámico. Asimismo, y durante las 2 jornadas se debatirá sobre cuáles son las soluciones a conflictos como los de Siria o Nigeria, o qué se puede hacer desde Occidente para ayudar de una manera eficaz a los cristianos perseguidos, y se elaborará el manifiesto Todos somos nazarenos 2016. Por otro lado, la plataforma máslibres.org ha producido un documental Así viven los cristianos perseguidos, con el que pretenden conseguir fondos para el dispensario de la Archidiócesis Católica Caldea que dirige el arzobispo de Kirkuk y Sulaimanya, Irak, Monseñor Joseph Thomas Mirkis, en el Kurdistán iraquí. Los que estén interesados en recibir un ejemplar de este documental y de forma gratuita, deberán mandar un mensaje con la palabra ayuda al 28040. El precio del mensaje tiene un coste de 1,20 €, cuyo dinero irá destinado de manera íntegra al obispo Mirkis. La Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas ha dado a conocer la nueva campaña publicitaria de la Iglesia de la Cienciología que se está expandiendo por España, con el objetivo de prevenir a las personas de que esta iglesia es una secta y que sus ideas son totalmente contrarias al cristianismo. La campaña lanzada por la Iglesia de la Cienciología tiene como objetivo captar fieles en España y darse a conocer al público. Lo está haciendo actualmente y la iniciativa durará hasta el próximo mes de mayo con un spot de 1 minuto que gira en torno a la pregunta ¿quién soy yo? Y que tiene como objetivo dar a conocer la agrupación. Informa de ello el medio Política Local por materia de Europa Press. En el anuncio que se lanzó en la celebración de la final de la Super Bowl, una voz en off habla de la era tecnológica, de las expectativas de vida prolongada y de las posibilidades ilimitadas. Con solo pulsar un botón, en una fracción de segundo, el conocimiento del mundo está a nuestro alcance, una fuente aparentemente infinita de respuestas, apunta. Ya en 2014, la secta estuvo de actualidad por su anuncio en la Super Bowl. Sin embargo, puntualiza que solo hay una pregunta que queda sin responder y que lleva a la comprensión del mundo. La cuestión que se encuentra en la intersección de la tecnología y la espiritualidad. ¿Quién soy yo? E invita a encontrar la respuesta en la página web de la Iglesia de la Cienciología. En Madrid ya se ha confirmado su emisión en 8 Madrid TV y el canal 33. Cada año esta secta, que está inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, lanza 1 o 2 anuncios con el fin de hacer reflexionar al telespectador y para dar a conocer la práctica esencial de Scientology, la auditación desarrollada y sistematizada por el filósofo norteamericano L. Ronald Hubbard, y que consiste en ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas y a recuperar la bondad de la que están hechas. En España, los cienciólogos aseguran que además de ayudar a las personas a descubrirse a sí mismas, participan en actividades sociales y por ello han creado la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad, inscrita en el registro de fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tal como ya publicó InfoRies. La secta abrió por primera vez en España en 1980 y hoy día cuenta con sedes y grupos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Vitoria, Bilbao y Alicante. Los intentos de censurar a los obispos de Alcalá de Henares y Getafe en los últimos días, debido a que publicaron un documento que criticaba la ley de transexualidad de la Comunidad de Madrid, han llevado a hazteoír.org a emprender una campaña en defensa de la libertad de expresión de los prelados. En una carta firmada por su presidente Ignacio Arzuaga, dirigida a los miembros de la asociación,
Se anima a suscribir una petición a los portavoces del PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos en Alcalá de Henares y Getafe para que no lleven a cabo su intención de declarar persona non grata a Juan Antonio Reig, Joaquín María López de Andújar y José Rico. Según explica Arzuaga, las distintas marcas de Podemos y los partidos de izquierda quieren amordazar a los obispos de las diócesis de Getafe y Alcalá de Henares. Además, el presidente de Hazte Oír incide en que para estos partidos la libertad de expresión debe quedar circunscrita a los suyos, a quienes jalean leyes discriminatorias como esta sobre transexualidad, y no deben tener derechos civiles quienes la critican, especialmente si son obispos. En España los derechos civiles no son exclusivos de los miembros de los partidos de izquierda ni de los ayuntamientos gobernados por PSOE, Podemos e Izquierda Unida, asevera Arzuaga, que añade: también cuando la ejercen los cristianos, también cuando la ejercen los obispos. Bajo la premisa de que la libertad de expresión es para todos, desde hazteoír.org se señala en la petición online que ha lanzado que nadie debe ser juzgado por dar su opinión y expresar sus ideas de modo pacífico, y se indica a los concejales que con la iniciativa para repudiar a los obispos están sembrando un precedente peligroso: la violación de los derechos fundamentales de los vecinos de sus municipios. La Iglesia en España celebrará este año la Jornada por la Vida 2016 el próximo 4 de abril, en lugar del 25 de marzo, fiesta de la Anunciación del Señor, ya que este año coincidió la fecha con el Viernes Santo. Con motivo de este día, la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha difundido un mensaje en el que llama a promover y proteger la ecología humana. En este cuidado de la casa común debe ocupar un puesto central la ecología humana, que debe ser promovida y protegida como expresión de quienes son no solo criaturas, sino, más aún, imagen y semejanza de Dios, señalan los obispos españoles. En el cuidado de la ecología humana, prosiguen, se encuentra como elemento primordial el cuidado de todas las personas, desde el inicio de su existencia hasta su muerte natural. Los prelados invitan para que en este año de la misericordia se contemple el inicio de este don de Dios en el comienzo de nuestra propia existencia, y oran a Dios para que nos conceda la capacidad de reconocer su misericordia en todo lo creado, de modo particular y eminente en los hermanos y hermanas que nos ha regalado. Que ellos sean asimismo objeto de nuestro cuidado, de nuestro servicio, de una misericordia personal que quiere hacer realidad el lema de este año jubilar: misericordiosos como el Padre, cuidando la vida y sembrando esperanza, concluyen. La Jornada por la Vida, que se celebra en muchos países, es una ocasión propicia para tomar mayor conciencia del valor de la persona humana e implicarse en la defensa de los seres más vulnerables, débiles e indefensos. En el libro Informe sobre la Esperanza, diálogo con el cardenal, Gerhard Ludwig Müller critica a los que usan frases sueltas y fuera de contexto del Papa Francisco para ir contra la moral sexual católica. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe señala que precisamente aquellos que hasta ahora no han mostrado ningún respeto por la doctrina de la Iglesia, ahora se sirven de una frase suelta del Santo Padre: ¿quién soy yo para juzgar?, sacada de contexto, para presentar ideas desviadas sobre la moral sexual bajo una presunta interpretación del auténtico pensamiento inmérito del Papa. Y añade: la cuestión homosexual, que dio pie a la pregunta realizada al Santo Padre, aparece ya en la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en las cartas paulinas, tratada como un asunto teológico, con los condicionamientos propios que comporta la historicidad de la revelación. De la Sagrada Escritura, explica el cardenal alemán, se deriva el intrínseco desorden de los actos homosexuales por no proceder de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. Se trata de una cuestión muy compleja por las muchas implicaciones que han emergido con fuerza en los últimos años. En todo caso, la concepción antropológica que se deriva de la Biblia comporta unas ineludibles exigencias morales y a la vez un escrupuloso respeto por la persona homosexual. Dicha persona, llamada a la castidad y a la perfección cristiana mediante el dominio de sí mismo y a veces con el apoyo de una amistad desinteresada, vive una auténtica prueba, por lo que debe ser acogida con respeto, compasión y delicadeza, evitando todo signo de discriminación injusta. Sin embargo, añade el purpurado, más allá del problema suscitado con la descontextualización de la mencionada frase del Papa Francisco, pronunciada como un signo de respeto hacia la dignidad de la persona, me parece evidente que la Iglesia, con su magisterio, está capacitada para juzgar la moralidad de determinadas situaciones. Esta es una verdad indiscutida.
Dios es el único juez que nos juzgará al final de los tiempos, y el Papa y los obispos tienen la obligación de presentar los criterios revelados para este juicio final, que ahora ya se anticipa a nuestra conciencia moral. El prefecto de Doctrina de la Fe recuerda que la Iglesia ha dicho siempre esto es verdadero, esto es falso, y nadie puede interpretar en modo subjetivista los mandamientos de Dios, las bienaventuranzas, los concilios, según sus propios criterios, su interés o incluso según sus necesidades, como si Dios fuera solo un trasfondo de su autonomía. La relación entre la conciencia personal y Dios es concreta y real, iluminada por el magisterio de la Iglesia. La Iglesia goza del derecho y de la obligación de declarar que una doctrina es falsa, precisamente porque esa doctrina desvía a la gente sencilla del camino que conduce a Dios. La Pascua es la fiesta de nuestra esperanza, la celebración de esta certeza. Nada ni nadie nos podrá apartar nunca de su amor, afirmó el Papa Francisco durante la vigilia que presidió este sábado en la Basílica de San Pedro. En la homilía que pronunció, el Santo Padre recordó que el Señor está vivo y quiere que lo busquemos entre los vivos. A su vez, señaló que todo cristiano tiene una misión: llevar el anuncio de Pascua a suscitar y resucitar la esperanza en los corazones abrumados por la tristeza, en quienes no consiguen encontrar la luz de la vida. Para ello, la primera piedra que debemos remover esta noche es esta: la falta de esperanza que nos encierra en nosotros mismos. Que el Señor nos libre de esta terrible trampa de ser cristianos sin esperanza, que viven como si el Señor no hubiera resucitado y nuestros problemas fueran el centro de la vida, pidió. Hay tanta necesidad de ella hoy. Olvidándonos de nosotros mismos, como siervos alegres de la esperanza, estamos llamados a anunciar al resucitado con la vida y mediante el amor. Si no es así, seremos un organismo internacional con un gran número de seguidores y buenas normas, pero incapaz de apagar la sed de esperanza que tiene el mundo, dijo el Papa al explicar la misión concreta de la Iglesia en el mundo. Abramos en cambio al Señor nuestros sepulcros sellados, para que Jesús entre y lo llene de vida. Llevémosle las piedras del rencor y las losas del pasado, las rocas pesadas de las debilidades y de las caídas. Él desea venir y tomarnos de la mano para sacarnos de la angustia. El Papa emérito Benedicto XVI afirmó que el hecho de que la recordada Madre Angélica, fundadora del canal católico EWTN, haya fallecido en el domingo de Pascua es un don. Así lo indicó en Roma el prefecto de la Casa Pontificia y secretario personal de Benedicto XVI, Monseñor Georg Ganswein, que compartió las impresiones del Papa emérito. En octubre de 2009, Benedicto XVI le otorgó a la Madre Angélica la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, el más alto honor que un papa puede dar a un laico o religioso en la Iglesia. El encargado de presentar el galardón fue el obispo de Birmingham, Monseñor Robert Baker, que realizó una breve ceremonia en el Santuario del Santísimo Sacramento en el estado de Alabama. La Madre Angélica falleció el domingo 27 de marzo a las 5 de la tarde, tras 15 años de lucha con las secuelas de un derrame cerebral. Tenía 92 años. Los funerales de la Madre Angélica se realizaron el pasado viernes 1 de abril en Huntsville. En la primera audiencia general de este tiempo pascual, el Papa Francisco recordó que Dios es más grande que nuestro pecado y su amor es un océano en el que sumergirnos. Por eso pidió repetir a todos los fieles reunidos en la plaza de San Pedro que Dios es más grande que nuestro pecado. Por tanto, quien caiga que se levante. Si caes por debilidad en el pecado, tiende tu mano y el Señor te tirará hacia arriba. Esta es la dignidad del perdón de Dios. Dios ha creado al hombre y la mujer para hacerles estar en pie, no en el pecado, dijo. Francisco terminó las catequesis sobre la misericordia en el Antiguo Testamento, meditando sobre el Salmo 51, conocido como Miserere. Se trata de una oración penitencial en el que la petición de perdón está precedida de la confesión de la culpa en la que el orante, dejándose purificar por el amor del Señor, se transforma en una nueva criatura capaz de obedecer, de tener firmeza de espíritu y de alabanza sincera. El salmista se confía en la bondad de Dios, saber que el perdón divino es sumamente eficaz porque crea aquello que dice. No esconde el pecado, sino que lo destruye o lo borra, desde la raíz, lo borra desde la base, sin dejar huella alguna. El Papa afirmó que quien reza con este salmo está invitado a tener los mismos sentimientos de arrepentimiento y confianza en Dios que tuvo David cuando se volvió y, siendo rey, se humilló sin tener temor de confesar la culpa y mostrar la propia miseria al Señor, convencido de la certeza de su misericordia.
Y esto no era algo pequeño, sino que había cometido un adulterio y un asesinato, explicó. El pontífice dijo entonces que quien reza con este salmo busca el perdón, confiesa la propia culpa, pero reconociéndola celebra la justicia y la santidad de Dios, y después incluso pide gracia y misericordia. Todos nosotros somos pecadores, pero con el perdón nos convertimos en criaturas nuevas, llenas del Espíritu y llenas de alegría. Ahora una nueva realidad comienza para nosotros, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva vida. Nosotros, pecadores, perdonados, que hemos acogido la gracia divina, podemos enseñar a los demás a no pecar más. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos, con la meditación del Salmo 51, llamado Miserere, terminamos nuestra catequesis sobre la misericordia en el Antiguo Testamento. Se trata de un salmo penitencial que, según una antigua tradición judía, expresa el arrepentimiento del rey David después de su pecado con Betsabé. Se invita a quien reza con este salmo a tener esos mismos sentimientos de arrepentimiento y confianza en Dios. El salmo comienza con una invocación a Dios misericordioso, porque es el único que puede liberar del pecado. Se manifiesta así que el anhelo más profundo del hombre, lo que más necesita en su vida, es ser perdonado, verse libre del mal y de sus consecuencias. Con su perdón, Dios nos enseña que su amor es más grande que nuestros pecados y nos asegura que Él nunca nos abandona. Además, el salmista sabe que el perdón de Dios es realmente eficaz, porque no esconde el pecado, sino que lo destruye, lo cancela, y de esa manera el pecador pasa a ser una criatura nueva, con un corazón nuevo y una vida nueva. Por último, el Salmo nos habla que quien ha sido perdonado y se ha abierto a la gracia divina puede enseñar a los demás a no pecar más. Saludo a los peregrinos de lengua española, en especial a los fieles de la diócesis de Barbastro Monzón, acompañados por su obispo, Monseñor Ángel Javier Pérez Puello. A los fieles de la diócesis de León, acompañados de su obispo, Monseñor Julián López Martín, así como a los demás grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que la Virgen, Madre de Misericordia, interceda por nosotros para que sepamos ser testigos del amor del Señor, que perdona nuestros pecados, nos purifica y nos transforma. Feliz Pascua de Resurrección. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Gema Díaz y Marian Samino. Hasta la próxima semana.